Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Una obra de Juan Guillermo Draper. Prólogo del autor. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de informarse de la condición intelectual de las clases ilustradas en Europa y América debe haber observado cuán grande y rápido es el abandono de la fe social, religiosa, y que, si bien entre los individuos más francos no se oculta esta separación, es, sin embargo, mucho más extensa y peligrosa la que se opera privada y silenciosamente. Tan vasto y poderoso es este apartamiento que no podría ser contenido ni por el desdén ni por el castigo, ni la fuerza, la burla o el vituperio pueden extinguirlo. Y se aproxima con rapidez el tiempo en que ha de producir graves sucesos políticos. La política del mundo no se inspira ya en el espíritu eclesiástico. El ardor guerrero como sostén de la fe ha desaparecido y sus únicos recuerdos son las marmóreas efígies que sobre las tumbas de los caballeros cruzados reposan en las silenciosas criptas de las iglesias. Que una crisis amaga lo demuestra la actitud de las grandes potencias hacia el papado. Este representa las ideas y las aspiraciones de las 2/3 partes de la población de Europa. Insiste en aquella supremacía política conforme a sus pretensiones de una misión y origen divinos, y en la restauración del orden de cosas de la Edad Media, declarando en alta voz que no quiere reconciliarse con la civilización moderna. El antagonismo de que somos testigos entre la religión y la ciencia es, pues, la continuación de la lucha que tuvo principio cuando el cristianismo comenzó a alcanzar poder político. Una revelación divina no puede sufrir absolutamente contradicción. Debe repudiar todo adelanto en su esfera y mirar con desdén lo que pueda surgir del desarrollo progresivo de la inteligencia humana. Pero nuestra opinión sobre cada materia está sujeta a la modificación que pueda imponerle el irresistible adelanto de los conocimientos humanos. Podemos exagerar la importancia de un combate en el que toman parte todas las pensadoras, aún a despecho de su voluntad. En asunto tan solemne como la religión, todo hombre que no se halle ligado por intereses temporales con las instituciones actuales ansía seriamente encontrar la verdad. Inquiere y se informa no solo del asunto que se debate, sino también de la conducta de los combatientes. La historia de la ciencia no es un mero registro de descubrimientos aislados, es la narración del conflicto de dos poderes antagonistas. Por una parte, la fuerza expansiva de la inteligencia del hombre, la comprensión engendrada por la fe tradicional y los intereses mundanos por otra. Nadie ha tratado hasta hoy esta materia bajo tal punto de vista y, sin embargo,
Así es como actualmente se nos presenta. Y de hecho, como la de más importancia entre las cuestiones palpitantes. Pocos años era un prudente y político abstenerse de toda alusión a esta controversia y mantenerla alejada del palenque cuanto fuera dable. El reposo de la sociedad depende tanto de la permanencia de sus convicciones religiosas que nadie podría justificar el perturbarlas innecesariamente. Pero la fe es por naturaleza inmutable, estacionaria. La ciencia por naturaleza progresiva y alguna vez puede surgir entre ellas una divergencia imposible de ocultar. En este caso, viene a ser un deber para los que han consagrado su vida a estos dos modos del pensamiento, presentar modestamente, pero con firmeza, el fruto de sus estudios, comparar estas pretensiones antagonistas con calma, con imparcialidad, filosóficamente. La historia enseña que, obrando de otra suerte, solo se obtendrían desgracias y calamidades sociales. Cuando la antigua religión mitológica de Europa se desplomó bajo el peso de su propia inconsistencia, ni los emperadores romanos ni los filósofos de aquella época hicieron nada que contribuyese a ilustrar o dirigir la opinión pública. Dejaron que los asuntos religiosos corriesen su suerte y como consecuencia cayeron en manos de ignorantes e iracundos eclesiásticos y de parásitos eunucos y esclavos. La noche intelectual que cubrió a Europa, originada por esta gran falta, se va disipando. Vivimos en los albores de tiempos más afortunados. La sociedad ansía la luz para ver en qué dirección se encamina. Claramente percibe que la ruta seguida por la civilización durante largo tiempo ha sido abandonada al cabo y que un nuevo impulso la conduce ahora por mares desconocidos. Aunque profundamente penetrado de tales pensamientos, no me hubiera atrevido a escribir esta obra o a exponer al público las ideas que entraña si no hubiesen sido materia de mis más graves y profundas meditaciones. Por otra parte, me ha dado nuevo vigor la favorable acogida dispensada a mi historia del desarrollo intelectual en Europa y que, publicada hace pocos años en América, ha sido reimpresa varias veces y traducida a numerosos idiomas europeos, tales como el francés, alemán, ruso, polaco, serbio, etc., siendo en todas partes benévolamente recibida. Al coleccionar materiales para los volúmenes que he publicado bajo el título de Historia de la Guerra Civil de América, obra de gran trabajo, me he acostumbrado a comparar opuestos testimonios y a dirimir contrarias pretensiones. La aprobación con que ha recibido este libro el público americano, juez competente en los sucesos en él se narran, me ha inspirado nueva confianza. Ha sido también objeto predilecto de mi atención el estudio de las ciencias físicas y naturales, y he publicado varias memorias sobre tales asuntos, y quizás no habrá nadie que, dedicándose a esta clase de investigaciones y empleando parte de su vida
en la enseñanza pública de la ciencia, deje de adquirir este amor hacia la verdad y la imparcialidad que tanto estimula la filosofía y que hace nacer en nosotros el deseo de dedicar nuestra existencia al bien de nuestra especie. Y allá en el ocaso de nuestra vida, al considerar nuestra conducta, podremos sentirnos satisfechos de haber cumplido con nobles y levantados propósitos. Si bien no he excusado trabajo alguno en la redacción de este libro, no dejo de reconocer cuán inferior es a su objeto, que para ser satisfecho cumplidamente exige grandes conocimientos científicos, históricos, teológicos y políticos. Cada página debería mostrar gran copia de hechos y exuberancia de vida. Pero he recordado que solo viene a ser como el prólogo o precursor de un cuerpo de literatura que los sucesos y necesidades de nuestra época comienzan a crear. Nos hallamos en los albores de un gran cambio en las inteligencias y muchas frívolas lecturas del presente serán sustituidas por producciones austeras y reflexivas, animadas por la pasión religiosa y excitadas por los intereses amenazados. Lo que he pretendido es ofrecer un cuadro claro e imparcial de las opiniones y conducta de las dos partes contendientes. En cierto sentido, he tratado de identificarme con cada una de ellas para poder comprender plenamente sus motivos, y en otro y más alto me he esforzado en permanecer a distancia de ambas para relatar con equidad sus hechos. Me atrevo a rogar, por tanto, a los que se hallen dispuestos a criticar este libro, que tengan presente que mi objeto no es abogar por las miras y tendencias de este o el otro partido, sino exponerlas con claridad y sin temor en cada capítulo. Por lo regular he insertado primero la opinión ortodoxa y luego la de sus contrarios. Obrando de este modo, no ha sido menester ocuparse demasiado de las opiniones intermedias o más moderadas, pues aunque intrínsecamente puedan ser de gran valor en conflictos de esta naturaleza, debe el lector imparcial atender más a los extremos que a los medios, toda vez que sus movimientos determinan la solución. Por esto he tenido poco que decir respecto de dos grandes comuniones cristianas, la protestante y la griega. Por lo que toca a la última, jamás se ha opuesto desde el renacimiento de las ciencias a su progreso y desarrollo. Antes, al contrario, siempre las ha acogido con benevolencia y ha observado una actitud reverente para con la verdad de cualquier parte que haya venido, reconociendo la aparente discrepancia entre sus interpretaciones de la verdad revelada y los descubrimientos científicos. Ha guardado siempre que una explicación satisfactoria venga a traer la conciliación, y en esto sus esperanzas no han quedado fallidas. Gran bien habría sido para la civilización moderna que la Iglesia de Roma hubiese hecho otro tanto. Al hablar de la cristiandad, me refiero en general a la Iglesia romana.
en parte porque sus adeptos componen la mayoría de los cristianos, en parte porque sus exigencias son más arrogantes y en parte porque ha intentado alcanzarlas por medio del poder civil. Ninguna iglesia protestante ha ocupado jamás una posición tan imperativa, ni ha ejercido una influencia política tan considerable. Antes, al contrario, más bien han sido refractarias a la restricción y concepto en muy pocos casos. Su oposición no ha excedido del odio teológico. En cuanto a la ciencia, jamás se le ocurrió aliarse con el poder civil, jamás intentó sembrar el odio entre los hombres ni desolar la sociedad, jamás ha aplicado el tormento físico ni moral, ni menos ha matado para realizar o promover sus ideas. No ha cometido crueldades ni crímenes y se presenta pura y sin mancilla. Pero en el Vaticano baste recordar la Inquisición, las manos que hoy se alzan en demanda de gracia al infinitamente misericordioso, todavía están teñidas en sangre. Hay dos modos de escribir la historia, artístico el uno, científico el otro, y primero acepta hay dos modos de escribir la historia, artístico el uno, científico el otro. El primero acepta que el hombre da o es origen de los acontecimientos. Por lo tanto, escoge algún individuo notable, lo representa bajo una forma de fantasía y hace de él héroe de una novela. El segundo, considerando que los sucesos humanos presentan una cadena jamás interrumpida, en que cada hecho nace de otro anterior y produce otro subsiguiente, declara que no es el hombre quien domina los sucesos, sino estos al hombre. El primero crea unas composiciones que, aunque pueden interesarnos y causar nuestra delicia, son poco más que novelas. El segundo es austero, quizás hasta repulsivo, por la convicción que nos imprime del irresistible dominio de la ley y de la insignificancia de los esfuerzos humanos. En asunto tan solemne como el que se trata en este libro, está fuera de su sitio popular y lo romántico, y el que intente narrarlo debe fijar su vista en esta cadena del destino que despliega la historia universal y aparta los ojos con desdén de las fantásticas imposturas de pontífices, reyes y hombres de Estado. Si alguna cosa necesitásemos que nos enseñase la falsedad de la composición artística de la historia, podríamos encontrarla en nuestra personal experiencia. Cuán a menudo nuestros más íntimos amigos se engañan al apreciar los móviles de nuestras acciones diarias, cuán frecuentemente yerran sobre nuestros propósitos. Si esto sucede con lo que ocurre a nuestra vista, con mayor motivo ha de sernos imposible comprender con exactitud los actos de quienes vivieron muchos años y que nunca hemos visto.
Al elegir ordenar los asuntos que voy a exponer, me he guiado en parte por la confesión del último concilio del Vaticano y en parte por el orden de los acontecimientos históricos. No dejará el lector de notar con interés que los problemas que se nos presentan son los mismos que se ofrecieron a los antiguos filósofos de la Grecia. Aún tratamos las mismas cuestiones sobre que ellos disputaban. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo está regido? ¿Tenemos alguna norma o criterio de la verdad? Y el lector reflexivo se preguntará gravemente, ¿son nuestras soluciones mejores que las suyas? El argumento general de este libro, pues, es como sigue. Llamo primero la atención hacia el origen de la ciencia moderna, como distinta de la antigua, por estar basada en la observación, el experimento y la discusión matemática, en vez de serlo sobre la simple especulación, y demostrando que ha sido una consecuencia de las campañas macedónicas que pusieron en contacto al Asia y la Europa. Como ilustración de su índole, como demostración de su índole, hago un ligero bosquejo de estas campañas y del Museo de Alejandría. Luego recuerdo brevemente el conocido origen del cristianismo. Indico su progreso hasta conseguir el poder imperial y la transformación que sufrió incorporándose al paganismo, que era la religión existente en el Imperio Romano. Una clara convicción de su compatibilidad con la ciencia le hizo suprimir por la fuerza las escuelas de Alejandría, hecho a que le obligaron las necesidades políticas de su posición. Establecidas así las dos partes del conflicto, relato después la historia de su primera lucha en campo abierto. Esta fue la primera reforma o reforma del mediodía y el punto disputado, la naturaleza de Dios. En ella iba envuelta la aparición del maometismo. En ella iba envuelta la aparición del maometismo. Sus resultados fueron en gran parte de Asia y África, con las históricas ciudades de Jerusalén, Alejandría y Cartago. Se vieron arrebatadas a la cristiandad y la doctrina de la unidad de Dios fue establecida en la mayor parte del territorio que había imperio romano. Este suceso político fue seguido de la restauración de la ciencia. Este suceso político fue seguido de la restauración de la ciencia, el establecimiento de escuelas, colegios y bibliotecas en todos los ámbitos de la dominación árabe. Estos conquistadores, prosiguiendo rápidamente su desarrollo intelectual, rechazaron las ideas antropomórficas de la naturaleza de Dios, que aún quedaban en su creencia popular, y aceptaron otra más filosófica, siempre a la que había prevalecido en la India mucho tiempo antes. El resultado de esto fue un segundo conflicto relativo a la naturaleza del alma, bajo la denominación de averroísmo. Aparecieron vigorosas las teorías de la emanación y de la absorción, que fueron arrojadas por la Inquisición de Europa
en los últimos tiempos de la Edad Media, habiendo sido ahora solemne y formalmente anatematizadas por el Concilio del Vaticano. Mientras tanto, en el cultivo de la astronomía, la geografía y otras ciencias, se habían alcanzado ideas exactas sobre la posición y relaciones de la Tierra y la estructura del universo. Y cuando la religión, atrincherándose en lo que llamaba la recta interpretación de las Escrituras, insistió en que la Tierra era el centro y la parte más importante del mundo, estalló un nuevo y tercer conflicto. Galileo fue el campeón de la ciencia y la Iglesia sufrió otra derrota. Más tarde ocurrió una controversia de segundo orden sobre la edad de la Tierra. La Iglesia porfió que no tenía más de 6.000 años y también en esto fue vencida. Las luces de la historia y de la ciencia se habían extendido gradualmente por Europa. En el siglo XVI, el prestigio del cristianismo romano disminuyó grandemente por los reveses intelectuales que había experimentado y también por su condición moral y política. Claramente se comprendía por muchos hombres piadosos que la religión no era responsable de la falsa situación en que se encontraba y que la desventura provenía de la antigua alianza que había contraído con el paganismo romano. Su remedio evidente era, por tanto, volver a la pureza primitiva. Esto surgió el cuarto conflicto, conocido por el nombre de la Reforma o Reforma del Norte. El carácter especial que tomó fue un debate sobre la norma o criterio de la verdad, si había de hallarse en la Iglesia o en la Biblia. En la resolución de este problema va envuelto el reconocimiento de los derechos de la razón y de la libertad intelectual. Lutero, que fue el hombre célebre de la época, llevó adelante su designio con no escaso éxito, y al fin del combate la Iglesia Católica había perdido todo el norte de Europa. Nos encontramos ahora en medio de una controversia respecto al gobierno del mundo. Si obedece a una intervención divina incesante o a la acción de una ley primordial o inmutable. El movimiento intelectual de la cristiandad ha alcanzado aquel punto a que llegaron los árabes en los siglos X y XI, y las doctrinas que entonces se discutieron se nos presentan de nuevo para ser examinadas. Tales son la evolución de la creación y el desarrollo. Bajo estos títulos generales, pienso que se hayan comprendidos todos los puntos importantes de esta gran controversia. Agrupando los hechos que vamos a considerar bajo estas expresivas denominaciones y tratando cada uno separadamente, adquiriremos sin duda una clara idea de sus conexiones y enlaces y de su sucesión histórica. He considerado estos conflictos tan estrictamente como he podido en su orden cronológico, y por vía de suplemento he añadido 3 capítulos sobre examen de lo que ha hecho el cristianismo latino por la civilización moderna.
examen análogo de lo que ha hecho la ciencia, actitud del cristianismo romano en el conflicto actual, según la definición del Concilio Vaticano. La intención de muchas personas ansiosas de la verdad se ha fijado tan exclusivamente en los pormenores de las disensiones habidas entre los sectarios, que la larga contienda a cuya historia se dedican estas páginas es en general poco conocida. Habiendo procurado grabar en mi ánimo el escribir este libro, un severo espíritu de imparcialidad, hablando con respecto a las partes contendientes, pero sin ocultar jamás la verdad, confío en el juicio considerado del lector reflexivo. Fin de este prólogo. Juan Guillermo Draper. Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia. Capítulo primero. El origen de la ciencia. Ningún espectáculo puede presentarse a un espíritu pensador más solemne, más triste que el de una antigua religión moribunda, después de haber prestado sus consuelos a muchas generaciones. 4 siglos antes del nacimiento de Cristo, iba la Grecia abandonando rápidamente su antigua fe. Sus filósofos, al estudiar el mundo, habían sido profundamente impresionados por el contraste que existía entre la majestad de las operaciones de la naturaleza y la falta de dignidad de las divinidades del Olimpo. Sus historiadores, considerando el ordenado curso de los negocios políticos, la manifiesta uniformidad de los actos del hombre y que no ocurría nada ante sus ojos, cuya causa no hallasen con facilidad en algún hecho precedente, empezaron a sospechar que los milagros y la celeste intervención de que estaban llenos sus antiguos anales eran puras ficciones. Preguntaron, cuando pasó el tiempo de lo sobrenatural, ¿por qué habían enmudecido los oráculos y por qué no tenían ya lugar más prodigios en el mundo? Tradiciones derivadas de una inmemorial antigüedad y aceptadas primero por hombres piadosos como verdades indiscutibles habían llenado las islas del Mediterráneo y los lugares comarcanos de maravillas sobrenaturales, encantadores, magos, gigantes, ogros, arpías, gorgonas, centauros y cíclopes. La bóveda azulada era el pavimento del cielo. Allí Zeus, rodeado de dioses, con sus esposas y concubinas, tenía su corte, ocupado en empresas análogas a las de los hombres, y no retrocediendo ante actos de pasiones humanas ni criminales. Una costa accidentada por numerosos senos, un archipiélago formado por algunas de las más hermosas islas del mundo. Inspiraron a los griegos el gusto de la vida marítima.
de los descubrimientos geográficos y de la colonización. Sus bajeles surcaban el Mar Negro y el Mediterráneo en todas direcciones. Las en un tiempo veneradas maravillas que habían sido glorificadas en la Odisea y consagradas por la fe pública, se vieron desamparadas. Como se adquirió mayor conocimiento de la naturaleza, se vio que el cielo era una ilusión, que el Olimpo no existía y que sobre nuestras cabezas solo se extendían el espacio y las estrellas. Al desvanecerse la morada, desaparecieron los dioses, así los del tipo jónico de Homero como los del dórico de Hesíodo. Mas esto no tuvo lugar sin resistencia. Al principio, el público y en particular su parte religiosa acusó de ateísmo las dudas que se elevaban. Despojaron de sus bienes a algunos de estos ofensores, otros fueron desterrados y varios condenados a muerte. Decían que lo que había sido creído por los hombres piadosos de los antiguos tiempos y había pasado por la piedra de toque de las edades, tenía que ser necesariamente cierto. Más tarde, cuando las ideas opuestas se hicieron irresistibles, se contentaron con admitir que estas narrativas eran alegorías bajo las cuales la sabiduría de los antiguos habían ocultado sagrados y grandes misterios. Antiguos habían ocultado sagrados y grandes misterios. Intentaron poner de acuerdo lo que empezaban a temer que podría no ser sino mitos, con el creciente adelanto intelectual, pero sus esfuerzos fueron vanos, porque hay fases predestinadas por las que en tales casos ha de pasar la opinión pública. Acepta con veneración la duda, luego ofrece nuevas interpretaciones, disiente más tarde y concluye por abandonarlo todo como una mera fábula. En este apartamiento fueron los filósofos e historiadores, seguidos por los poetas. Eurípides incurrió en el odio de herejía. Esquilo se libertó difícilmente de morir lapidado por blasfemo, pero los esfuerzos frenéticos de los interesados en sostener el engaño concluyen siempre derrotados. La desmoralización se extiende sin resistencia por las diversas ramas de la literatura hasta que al fin llega al común de las gentes. El criticismo filosófico de los griegos había prestado su concurso a los descubrimientos científicos en esta destrucción de la fe patria. Mantuvo con poderosos argumentos el torrente de incredulidad, comparó unas con otras las doctrinas de las diferentes escuelas y mostró por sus contradicciones que el hombre no tiene criterio de la verdad, que puesto que sus ideas sobre el bien y el mal difieren según los lugares de su residencia, hay que deducir que no tienen fundamento en la naturaleza y que son resultado de la educación, y que lo justo y lo injusto eran solo ficciones que correspondían a ciertos fines de la sociedad. En Atenas,
Algunas de las clases más avanzadas habían ido tan adelante que no solamente negaban lo invisible y sobrenatural, sino que llegaban a afirmar que el mundo era simple sueño, un fantasma, y que nada real existía. La configuración topográfica de Grecia dio carácter a su condición política por dividir la población en distintas comunidades con intereses opuestos, impidiendo así toda centralización. Guerras domésticas incesantes entre los estados rivales detuvieron su proceso. Era pobre y sus jefes se habían corrompido, estando siempre dispuestos a cambiar los intereses del país por el oro extranjero y a venderse ellos mismos al soborno persa, poseyendo una percepción de la belleza en tan alto grado como lo manifiestan su escultura y su arquitectura, nunca alcanzado antes ni después por otro pueblo. La Grecia había perdido la apreciación práctica del bien y la verdad, mientras la Grecia europea, llena de ideas de libertad e independencia, rechazaba la soberanía de la Persia. La Grecia asiática la aceptó sin repugnancia. En este tiempo, la extensión del imperio persa era igual a la mitad de la Europa moderna. Confinaba con el Mediterráneo los mares Egeo, Negro, Caspio, Índico, Pérsico y Rojo, 6 de los mayores ríos del mundo, de un curso de más de 6.000 millas, tales como el Éufrates, el Tigris, el Indo, el Yaharte, el Oxo y el Nilo. Cruzaban el territorio. Su superficie crecía desde 1.300 pies bajo el nivel del mar hasta 20.000 pies encima. Sus campos producían toda clase de frutos y su riqueza minera era ilimitada. Heredó el prestigio del imperio caldeo, del babilónico, del médico y del asirio, cuyos anales contaban más de 20 siglos. La Persia había tenido siempre como de poca importancia política a la Grecia europea, que apenas ocupaba tanto como una satrapía. Pero las expediciones que emprendió para subyugarla le mostraron las condiciones militares de este pueblo. Entre sus fuerzas había griegos mercenarios que eran reputados como las mejores tropas y no vacilaba en ocasiones en dar el mando de sus ejércitos a generales griegos y el de sus escuadras a capitanes de esta nación. En las convulsiones políticas porque fue pasando, tomaron parte los soldados griegos, ya por uno, ya por otro de los jefes, y estas operaciones militares que en un momento obtuvieron resultado, revelaron a la perspicacia de estos guerreros mercenarios la debilidad política del imperio y la posibilidad de llegar a su centro. Después de la muerte de Ciro,
en el campo de batalla de Cunaxa se demostró después de la muerte de Ciro, en el campo de batalla de Cunaxa se demostró por la inmortal retirada de los 10.000 bajo Jenofonte que un ejército griego podría abrirse paso hasta el corazón de la Persia. Aquel respeto a los dotes militares de los generales asiáticos, tan profundamente impreso en el ánimo de los griegos por las grandes empresas del puente sobre el Esponto y la cortadura del istmo del norte Athos por Jerjes, se había perdido en Salamina, en Platea, en Micala, y el saqueo de las ricas provincias persas había llegado a ser una tentación irresistible, tal que la expedición de Agesilao, rey de Esparta, cuyos brillantes triunfos fueron, no obstante, interrumpidos por el gobierno persa, que, volviendo a su experimentada política, atacó a Esparta, sobornando a sus vecinos. He sido conquistado por 30.000 arqueros persas, exclamaba amargamente a Agesilao al reembarcarse, aludiendo a la moneda persa, el darico, que tiene grabada la imagen de un arquero. Al cabo, Filipo, rey de Macedonia, proyectó renovar estas tentativas bajo una organización mucho más formidable y con más grandioso propósito. Intrigó para ser nombrado capitán general de toda la Grecia, no con objeto de hacer una mera correría en las satrapías asiáticas, sino con el de derribar la dinastía persa en el mismo centro de su poder. Asesinado en medio de sus preparativos, le sucedió su hijo Alejandro, joven entonces, y que fue unánimemente aclamado en una asamblea general celebrada por los griegos en Corinto. Ocurrieron disturbios en Iliria y Alejandro marchó sobre su ejército hacia el norte, hasta el Danubio, para apaciguarlos. Durante su ausencia, los tebanos y otros conspiraron contra él, y a su vuelta tomó Tebas por asalto, degolló 6.000 de sus habitantes y vendió como esclavos 30.000 y arrasó la ciudad. La sabiduría militar de este severo castigo fue patente en sus campañas asiáticas, pues ninguna revuelta se produjo a su retaguardia. En la primavera de 334 antes de Jesucristo, cruzó el Lesponto y pasó al Asia. Su ejército constaba de 34.000 infantes y 4.000 caballos, sin llevar consigo más de 70 talentos en dinero. Marchó directamente sobre el ejército persa, que por todo extremo superior en número le aguardaba en la línea de Gránico. Forzó el paso del río, derrotó al enemigo y obtuvo como fruto de su victoria la posesión del Asia Menor y todos sus tesoros. El resto de aquel año
lo empleó en la organización militar de las provincias conquistadas. Mientras tanto, Darío, el rey persa, había avanzado con un ejército de 600,000 hombres para impedir el paso de los macedonios a la Siria en los desfiladeros de Iso. Se libró la batalla y los persas fueron de nuevo derrotados, siendo tan grande la carnicería que Alejandro y Ptolomeo, uno de sus generales, atravesaron un barranco sobre los cadáveres del enemigo. Se cree que los persas perdieron más de 90,000 infantes y 10,000 jinetes. El pabellón real cayó en poder del conquistador, juntamente con la esposa y varios hijos de Darío. La Siria fue de este modo añadida a las conquistas griegas. En Damasco se encontraron las concubinas de Darío, sus principales oficiales y un vasto tesoro. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante a partir de este punto. Pausamos.